informativas, en el cual pues la intención es traer temas de actualidad o novedades que consideramos pueden ser de utilidad y relevantes en sus empresas y que, bueno, igualmente pueden trasladarse ese interés a nivel personal, ¿no? Y, bueno, uno de los temas que observamos de actualidad, que curiosamente se convierte en un tema actual, a pesar de no ser novedoso, es el que presentaremos el día de hoy sobre la llamada actualización de costo de ventas y la limitante de la deducción que se contempla en la ley del impuesto sobre la renta, desde hace ya algunos años. Voy a proyectar la presentación, Héctor, nada más confirmar si la pueden ver. Me parece que ya está presentando, nada más confirmar si es visible. Así es, sí es visible. Muy bien, pues muchas gracias. Como comentaba, el tema de hoy es el limitante de actualización de costo de ventas. Reiterando, no es un tema novedoso, no es una deducción nueva, o más bien una limitante, una deducción nueva. Ya tiene bastante tiempo en el sistema jurídico de tributación de la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, ahorita retoma actualidad, ¿no? Derivado, pues, de la suspensión de procedimientos y de plazos en los órganos jurisdiccionales con motivo, pues, de la contingencia sanitaria. Entonces, eso es una primera precisión que me gustaría hacer. Es un tema no novedoso, pero que me parece actual y que puede generar interés o un tema de evaluación interna, porque pudiera generar beneficios adicionales sobre el pago del impuesto de la renta del 2019 o subsecuentes. Bueno, al antecedente histórico y continuo de la disposición fiscal, me voy a remontar al antecedente inmediato, partiendo de la idea que esta limitante no es nueva y que ya operaba en nuestro sistema de tributación del impuesto sobre la renta desde hace ya años. Sin embargo, tuvo un periodo de interrupción o de suspensión en su vida jurídica con motivo del entorno económico vivido en los años 80, como una reacción al impacto inflacionario que se vivía en aquel momento. Entonces, recordar que el sistema de deducción del costo de ventas tuvo vida hasta el 86 aproximadamente, y ahí es donde se hace un corte sobre este sistema de deducción del costo de ventas, y a partir del cual se toma o se adopta el sistema de deducción por compras como una medida de mitigación de el impacto inflacionario y económico en los contribuyentes e inclusive en el fisco, y posteriormente se va a volver a regresar a este sistema de deducción de costo de ventas, ¿no? Entonces, nuestra limitante y a la que vamos a entrar en materia deviene precisamente de ese regreso histórico al sistema de deducción de costo de ventas a partir de un decreto reformatorio vigente en 2005 y que implementa nuevamente el capítulo de deducción de costo de ventas en la Ley de Impuesto sobre la Renta que entró en vigor en 2002. Entonces, desde 2005 tenemos el antecedente inmediato, en el que se contempla en su artículo 45F la prohibición de otorgar efectos inflacionarios a la revaluación de inventarios y costo de lo vendido. Esta disposición tuvo vigencia, como ustedes lo sabrán, hasta el 31 de diciembre del 2013, en que desaparece esa ley del impuesto sobre la renta del 2002 y surge la ley actual, la ley vigente a partir del 2014, que, como lo podremos ver, retoma tal cual el contenido de la disposición vigente desde 2005, sin ninguna modificación, únicamente una reubicación en el articulado de la ley del impuesto sobre la renta. Curiosamente, y regresando un poco al antecedente histórico, en la iniciativa del Ejecutivo no venía contemplada esta restricción. Es una medida Miguel, vemos dos avisos que tapan la lámina, uno de Google Trump está listo para web y el otro de exacto. Perfecto. Gracias. No, de nada. Como comentaba, curiosamente esta medida no tiene su origen en la iniciativa, no lo contemplaba el Ejecutivo realmente como parte del esquema de deducción del costo de lo vendido. Sin embargo, en dictamen de comisiones
ya en el Congreso de la Unión, se determina incluirla como un párrafo adicional al artículo 45F, que posteriormente se replicará en el 39 de la ley actual. Sin embargo, no tiene ninguna justificación en el dictamen, ¿no? No hay un razonamiento concreto. Sin embargo, pareciera ser que obvia un principio, una política de simetría fiscal que posteriormente veremos cómo fue analizada por parte de los tribunales constitucionales. Entonces, aquí en resumidas cuentas es antecedente histórico 2005 y subsiste en 2014 a partir de la entrada en vigor de la nueva ley. Y bueno, esta medida es materia de impugnación por los contribuyentes a través del juicio de amparo indirecto contra normas generales. Desde la entrada en vigor en 2005 o con motivo de su primer acto de aplicación en la declaración anual del 2005, los contribuyentes hicieron valer agravios en contra de esta medida que limitaba el efecto inflacionario en la revaluación de inventarios, y esto originó que el asunto escalara al análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde aquella disposición vigente en 2005, artículo 45F. Esta disposición, después del análisis de la Suprema Corte, deviene con una declaración de inconstitucionalidad y, como lo comentaba previamente, parte de una premisa o de un parámetro de simetría fiscal para determinar si realmente contraviene otros principios de justicia tributaria, ¿no? Aquí parte de la idea de que la inflación es un fenómeno que tiene repercusión fiscal y que por tanto se encuentra sujeto a este principio de simetría fiscal. Recordaremos que esta política o principio de simetría fiscal es que a todo ingreso corresponde una deducción, ¿no? Buscando una paridad en el impacto tributario. Y bueno, precisamente es lo que señala la Corte en su juicio de valor, o como premisa de su juicio de valor, es si debe reconocerse el impacto positivo que incide en la tributación del ISR, es decir, si ese impacto inflacionario detona una utilidad, un rendimiento o una manifestación positiva en el patrimonio del contribuyente, pues luego entonces, si generara el efecto contrario, es decir, una disminución, una reducción o un impacto negativo en el patrimonio, pues también debe de ser reconocido por la legislación en materia de impuestos sobre la renta. Esos son los razonamientos iniciales o sobre los cuales parte su juicio de valor la Suprema Corte. Y a partir de estos razonamientos llega a dos conclusiones y segmenta dos supuestos a partir de su análisis. Realiza un análisis para la enajenación de mercancías que se adquieren en el mismo ejercicio y se venden en el mismo ejercicio, y hace otro en aquellas mercancías que se adquieren en un ejercicio y se venden en uno posterior, sin señalar específicamente, y aquí me gustaría hacer la precisión, de que esta enajenación en año posterior tenga que limitarse a que sea al año siguiente, ¿no? Únicamente dice en un ejercicio distinto, que pudiera ser 1, 2, 3 o 4, es un tema que no ha sido explorado, pero que tampoco ha sido acotado por el análisis de la Suprema Corte de Justicia. En cuanto al primer supuesto, enajenación de mercancías que se adquirieron en el mismo ejercicio, partiendo de este parámetro de simetría fiscal, nos dice, oye, pues si el efecto inflacionario no se lleva a nivel de ingresos percibidos durante un mismo año, no vemos por qué deba de reconocerse el efecto inflacionario en mercancías adquiridas y vendidas en el mismo, porque rompemos esa paridad en los efectos fiscales, ¿no? De gastos y de ingresos. Entonces, acote y dice, para aquellas mercancías que se adquieren y se venden en el mismo año, la medida es justificada y es razonable con base en la política de simetría fiscal, pero partiendo de la misma premisa, señala, sin embargo, se observa que cuando la mercancía se vende en un ejercicio posterior, eh, se rompe esa simetría fiscal y se lleva a una violación al principio de proporcionalidad tributaria. Recordar, el principio de proporcionalidad tributaria conlleva que los contribuyentes sufraguemos parte de nuestros rendimientos o incrementos positivos en el patrimonio
¿sí? Conforme a nuestra real capacidad contributiva, es decir, realmente con la manifestación de riqueza que percibimos y obviamente aplicadas deducciones, acreditamientos, créditos o algún estímulo para realmente contribuir conforme a una utilidad real, ¿no? Y partiendo de esa idea, pues dice la Suprema Corte, oye, si el efecto inflacionario se debe considerar en créditos y deudas en relación con los intereses que percibimos o que pagamos, ese mismo efecto inflacionario debiera llevarse en aquellas enajenaciones de mercancías que fueron en un año posterior al que se adquirieron, porque existe una modificación en los valores que ya teníamos previamente registrados en contabilidad, y eso puede generar una disminución en su valor, que se traduce en una disminución en el haber patrimonial del contribuyente. Entonces, si yo no permito reconocer esa disminución en el patrimonio del contribuyente, voy a llevarlo a que contribuya con base en una utilidad mayor, partiendo de la idea, pues que bueno, si tuviste determinados ingresos, tus gastos o tus costos se disminuyeron por el efecto inflacionario, pues bueno, obviamente el resultante de esa operación aritmética de ingresos menos costos o deducciones, pues lleva a que la utilidad real se incremente o se haga más robusta a la que se percibió y que tuvo como consecuencia de ese incremento el efecto inflacionario. Esos son los razonamientos de la Corte por los cuales señala, en este caso concreto, cuando la mercancía que se somete a un proceso de producción, terminación, o que igual se revende, ¿no? Como producto terminado, en un ejercicio distinto al de su venta, debe de ser reconocido como una deducción y por tanto la medida que restringe esta actualización para este caso concreto es violatoria del principio de proporcionalidad tributaria, luego entonces inconstitucional, ¿no? Esta declaratoria de inconstitucionalidad dio origen a dos jurisprudencias por cada una de las leyes, ¿no? En 2005 surgen dos criterios de jurisprudencia de la primera sala, que en la pantalla los vemos referidos, y curiosamente, no obstante que hubo una declaratoria de inconstitucionalidad contra esta limitante, el legislador la vuelve a llevar a la ley del 2014, no limita o no elimina esa limitante o no adecúa la redacción señalando que únicamente aplica en enajenaciones de mercancías adquiridas en el mismo año, y derivado de esa nueva ley y de esa nueva o de esa misma disposición, pero en un acto legislativo nuevo, pues sucedió lo mismo. El contribuyente se ampara, consigue la protección para el mismo efecto y por tanto surgen dos nuevos criterios referentes a esta ley vigente a partir de 2014, que es la que al día de hoy está vigente, y estos dos criterios siguen vigentes precisamente por esa situación, porque tenemos una ley que no ha sido modificada, no ha sido reformada en cuanto a esta disposición, y por tanto, pues bueno, el pronunciamiento de inconstitucionalidad subsiste por esta causa. Hasta aquí quisiera hacer una breve pausa y confirmar si no hay alguna duda o inquietud de los puntos que hemos platicado para poder continuar con qué podemos hacer en contra de esta limitante que aún persiste y que aún tenemos que observar como contribuyentes. Ok, bueno, entonces al no ver alguna duda, continuamos. ¿Cuál es el efecto y cuál es el alcance de esta jurisprudencia de la Suprema Corte? Aquí es un tema que nos gustaría precisar mucho y hacer énfasis, porque hemos identificado en el medio cierta confusión en el contribuyente al existir una jurisprudencia que reconoce una violación a derechos del contribuyente, y es que al momento en que esta jurisprudencia publica, muchos contribuyentes tienen la percepción de que por el hecho de estar publicada esa jurisprudencia de la Suprema Corte, en automático nos aplica a todos, ¿no? Tenemos el beneficio reconocido, no importa que hayamos ido o no hayamos ido al juicio, nosotros ya con esa jurisprudencia tenemos el beneficio, lo cual es falso, ¿no? Esta idea de que la jurisprudencia publicada en el periódico oficial o en el semanario judicial de la Federación nos genera un beneficio a todos los contribuyentes que nos ubiquemos en ese caso concreto que se estudió, no es real,
partiendo de los siguientes comentarios, ¿no? Primero, como lo señalamos, la jurisprudencia no tiene el efecto de derogar en forma automática la disposición. La disposición se analiza, se señala inconstitucional porque viola derechos del contribuyente, pero el efecto no es que la deroga de la ley. Hay que seguirla observando hasta en tanto no quede sin efectos, ya sea por un decreto o por la emisión de una nueva ley que la reemplace. Entonces, esta es la primera idea que es importante precisar. También la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos prohíbe que en materia fiscal haya declaratorias generales de inconstitucionalidad. Este concepto novedoso entra a partir de la ley de amparo del 2012, ¿sí? Y es aplicable para materias o para algunas materias. Sin embargo, la fiscal no está incluida y atiende a una cuestión de impacto al erario, a la hacienda pública, ¿no? Si toda declaración de inconstitucionalidad vía jurisprudencia tuviera por efecto eliminar esa disposición analizada, pues pudiera generar un impacto muy grande en la recaudación fiscal y por tanto se prohíbe expresamente que tenga este efecto. Adicionalmente, tenemos otros dos principios en el juicio de amparo. El principio de instancia de parte agraviada y de relatividades de las sentencias que están conexos o están muy ligados y que no son otra cosa que únicamente la persona que comparezca ante un juez federal a solicitar el amparo y protección de la justicia federal y que derivado de una sentencia emitida por estos órganos jurisdiccionales se le conceda, podrá tener el beneficio o el reconocimiento de un derecho derivado de una declaración de inconstitucionalidad. Entonces, traducido esto, necesitamos acudir a un juez de amparo para pedirle que nos aplique ese criterio de inconstitucionalidad a nuestra situación particular para poder dejar de observar o cumplir la disposición que nos limita a actualizar la revaluación de inventarios, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque si no acudimos a un juicio de amparo, si no tenemos una sentencia que nos conceda o desincorpore, que es el término jurídico que se utiliza, o traducido en que no nos deje de aplicar esta disposición, nosotros tendremos que continuar con la observancia y cumplimiento de la ley, pues de lo contrario, pudiéramos tener como consecuencia la imposición de sanciones, el inicio de auditorías, probablemente el señalamiento del auditor al momento para quienes se dictamine, ¿no? Por no cumplir con una disposición fiscal vigente y que no ha sido derogada. Medio de defensa, pues como lo comentamos, derivado de esta declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte en la ley vigente en 2014 y que aún no rige, nosotros como contribuyentes tenemos la posibilidad de, como lo hicieron otros contribuyentes para detonar este pronunciamiento, de acudir al juicio de amparo indirecto peleándonos contra esta norma. Va a tener algunas particularidades que vamos a observar en la lámina siguiente, ¿sí? Y haciendo un par de precisiones. Para agotar el juicio de amparo, nosotros tenemos un mecanismo, una vía tradicional, por referirla de alguna forma, que nos permite ir a impugnar una disposición fiscal que consideremos violatoria de nuestros derechos como contribuyentes, ya sea a partir de que entró en vigor o a partir de que hubo un primer acto de aplicación de esa disposición, es decir, la primera vez que yo tuve que aplicar esa disposición, ya sea para el cumplimiento de una obligación formal, ya sea para la determinación de un impuesto, o ya sea que me la hayan aplicado como una sanción o inicio de una facultad de comprobación. En el caso concreto de la limitante a dar efectos inflacionarios a la revaluación de inventarios o costo de ventas, a partir de la entrada en vigor estamos hablando el 1 de enero del 2014 como regla general, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, nosotros contábamos con un plazo para poder impugnar la norma desde que entró en vigor. Obviamente, pues ya por el transcurso de los años, esta regla general en la mayoría de los casos está perdida porque ya se agotó ese término que nos da la ley para apelarlo a partir de la entrada en vigor. Sin embargo, aquí vale la pena hacer el señalamiento que aún puede haber casos que, sin importar que estemos en el año 2020,
todavía puedan impugnar por este mecanismo de vía tradicional, ¿sí? Que serían las empresas, pues, de nueva constitución, o una empresa que ya creada empieza a ser contribuyente del impuesto sobre la renta en un ejercicio o en el ejercicio 2020. En estos casos sui generis de nuevas empresas o de empresas que inician su obligación como sujeto directo del impuesto sobre la renta hasta el año 2020, aún pueden agotar el juicio por esta vía, toda vez que no se ha terminado este plazo. Es decir, la entrada en vigor para ellos de la ley empezó desde que fueron sujetos del impuesto sobre la renta. En cuanto al primer acto de aplicación, este primer acto de aplicación se detona en el primer cálculo del impuesto que se hizo a partir de que entró en vigor la ley del 2014, concretamente el cálculo del impuesto del 2014, y que sabemos se presenta vía declaración anual a más tardar el 31 de marzo del 2015, tratándose de personas morales y personas físicas en abril. Entonces, pues bueno, también este plazo para la mayoría de los contribuyentes ya transcurrió. No obstante, igual como lo hicimos con el caso de la entrada en vigor para nuevas empresas, puede haber nuevas empresas que presentaron que se constituyeron en 2019 y presentaron su primer declaración de impuesto de la renta de 2019 en 2020 y que puedan tener aún el derecho de impugnar en la vía tradicional esta aplicación de la limitante para obtener la protección vía amparo. También tenemos una situación excepcional. Esta vía o instancia es un caso sui generis, ¿no? Es un caso que inclusive, si nosotros revisamos con una interpretación literal la ley del impuesto sobre, perdón, la ley de amparo, no va a venir regulada, sin embargo, deviene de la interpretación de la Suprema Corte a la luz de principios constitucionales y de otras figuras que regula la ley, y que se le conoce como el juicio de amparo contra ulterior acto de aplicación. Ulterior acto de aplicación implica un acto posterior al primero que se aplicó la norma que nosotros queremos combatir. En este caso, el artículo 39, último párrafo, se aplicó por primera vez a partir de la declaración anual del impuesto sobre la renta. No obstante, tenemos la posibilidad de impugnar el cálculo del impuesto sobre la renta en que se aplicó esta limitante del 2015, 16, 17, 18, 19 y en adelante, siempre y cuando tengamos plazo, por supuesto, y esto atiende a que, derivado de la declaración de inconstitucionalidad vía jurisprudencia de la Corte, se habilita un juicio de amparo extraordinario o un supuesto de juicio de amparo extraordinario para que nosotros como contribuyentes que aplicamos esta limitante en años posteriores al 2014 podamos acudir al juicio y solicitarle a un juez federal que nos otorgue el amparo contra ese cálculo en el que aplicamos la limitante, ¿no? Y que ese acto concreto de aplicación, aunque no es el primero, igualmente nos genera una afectación a nuestros derechos como contribuyentes, ¿no? Y aquí, como lo ponemos, esta figura hoy excepcional se actualiza, uno, porque existe la jurisprudencia de la Corte que ya analizó esta disposición y la declara inconstitucional, y dos, se actualiza esta figura porque no agotamos la vía tradicional, ¿no? Al momento de nosotros perder la vía tradicional por no ir en el tiempo que nos establece la ley, pues tenemos esta otra alternativa para poder combatir la disposición y buscar la protección para los efectos que más adelante vamos a precisar. Beneficios y ventajas de agotar el medio de defensa, pues bueno, aquí comentar que como segmentamos, ¿no? El medio de defensa en dos supuestos, vía tradicional, vía excepcional, pues bueno, van a tener diferentes consecuencias o diferentes efectos las sentencias que nos concedan este amparo al momento de ir a impugnar la norma de una u otra forma. En la vía tradicional, el primer efecto, como lo comentamos, se llama desincorporación, que traducido es en que no se va a aplicar la limitante durante la vigencia de la norma. Concretamente, si nosotros somos una empresa de nueva creación o de creación en 2019, nuestro primer cálculo del impuesto fue en 2019, presentamos nuestra declaración hasta marzo del 2020, y vamos al amparo, la sentencia va a tener como primer efecto que esa norma no se nos sea aplicada en 2019 y en lo futuro hasta que no venga un decreto que la deje sin efectos o que la modifique, ¿no?
Entonces, esto concretamente, ¿cómo se materializa? Con una sola sentencia, ustedes van a poder tener el beneficio de no aplicar la limitante y actualizar su costo de ventas mientras no sea derogada la ley, ¿no? Con un solo juicio lo van a poder aplicar para siguientes años al que se consideró para ir al juicio, ¿no? Y el otro beneficio es que ese cálculo que se hizo vía declaración anual para ir al medio de defensa se va a poder dejar o se va a poder reemplazar a través de una declaración complementaria, se hace un nuevo cálculo y se aplica esta deducción adicional que resulta de actualizar el costo de ventas, y el resultante puede generar un saldo a favor de impuestos sobre la renta o bueno, algún otro beneficio en cálculos de años posteriores, ¿no? Esto en cuanto a la vía tradicional. Estos efectos no se trasladan a la vía excepcional o extraordinaria, ¿no? De primera mano, como lo podemos ver aquí en la lámina, el hecho de que consigamos el amparo yendo en una vía excepcional considerada como un acto de aplicación posterior, no nos va a dar el beneficio de que nos concedan el amparo contra la disposición y que podamos aplicar con una sola sentencia hacia el futuro la actualización del costo de ventas, ¿no? Lo que hace es únicamente dejar sin efectos ese cálculo determinado vía declaración y con la que fuimos con el juez federal a solicitar la protección, y el efecto será que nos den a nosotros el reconocimiento de poder recalcular y aplicar la deducción adicional obtenida por la revaluación de inventarios con efecto inflacionario, y por tanto, pues bueno, el beneficio que pudiera generar un saldo a favor o una devolución de la contribución. Insistir aquí que si no fuimos en la vía tradicional y tuvimos que votar en la vía excepcional, será necesario presentar un juicio de amparo por cada declaración que se presente y se utilizará este esquema siempre y cuando también la ley no sea derogada y se cree una nueva disposición, ¿no? Entonces, tendríamos que agotar una demanda por declaración hasta que esta disposición se mantenga existente. Otras ventajas y consideraciones que observamos de acudir al juicio de amparo es, bueno, la deducción adicional que se aplica vía declaración complementaria. Para ir al juicio nosotros tenemos que presentar nuestra declaración observando el artículo 39, último párrafo, es decir, no hay que actualizar el costo de ventas, y ya que tengamos el beneficio a través de la sentencia, ahora sí, con esa constancia, presentar una declaración complementaria en la que se realice la actualización del costo de ventas, se ajuste ese rubro y por consecuencia se modifique el resultado el resultado del pago del impuesto, que pudiera generar, insisto, un saldo a favor, una devolución o alguna otra figura para determinación de ejercicios posteriores. Juicio de tramitación sumaria. Cuando hablamos de juicio de tramitación sumaria, consideramos dos situaciones. Una, en los juicios de amparo que se promueven contra leyes que ya tienen un pronunciamiento de inconstitucionalidad, los plazos del procedimiento se reducen, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el término que le dan a las autoridades para rendir su informe con justificación. En el caso de un juicio normal en el que no ha habido un pronunciamiento en contra de una ley, es de 15 días. En el caso de un amparo en el que ya hay pronunciamiento de la Corte por jurisprudencia, el plazo se reduce a 3 días. Además de todo, se vuelve sumario porque en la experiencia hemos visto que al existir este criterio de jurisprudencia, cuando viene la sentencia en el juicio de amparo que nos concede esa protección, ya las autoridades no la recurren, no la impugnan en una segunda instancia que pudiera alargar el procedimiento. Ellas asumen que al existir este criterio el recurso se vuelve oficioso y por tanto únicamente es esperar el plazo, que transcurre ese plazo y esta sentencia queda firme. Entonces, hemos obtenido en la experiencia con algunos de nuestros clientes resultados en 6 meses, ¿no? Ya en el cual le podemos confirmar al cliente, presenta tu declaración complementaria, ya tienes reconocimiento del derecho. Entonces, eso se vuelve algo a evaluar porque, bueno, pues conocemos mucho la inquietud de que en otros asuntos, por ejemplo, reciente, el caso de contabilidad electrónica se trató de un juicio que se prolongó cerca de 3, 4 años, ¿no? En el caso de costo de ventas, si nosotros quisiéramos agotar a esta vía, podemos tener un resultado en muy poco plazo, considerando 6 meses, e inclusive puede ser menos,
precisamente por estas dos precisiones, ¿no? Otra ventaja que vemos ahorita con la implementación y modificaciones al juicio de amparo vía electrónica es que prácticamente podemos desahogar todo el procedimiento a través de el portal de servicios en línea. ¿Por qué lo vemos como una ventaja? Bueno, es reducción obviamente de costos administrativos, ¿no? Es reducción de estar dando seguimiento al juzgado en cuanto a tiempos, y nosotros podemos promover o desahogar cualquier prevención e inclusive presentar documentos que nos soliciten por esta vía, y lo hace muy ágil, ¿no? No tenemos que trasladarnos al juzgado, no tenemos que sacar las copias para notificar a las autoridades. Esta vía nos ayuda a agilizar el procedimiento, aunque habrá algunas diligencias que quizás no tengamos que, no podamos desahogar por esta vía, pero insisto, la mayor parte es subsanable a través del portal del juicio en línea. Y una que nos parece interesante es exclusión de tratamiento como esquema reportable. Aquí ustedes recordarán que derivado de la entrada en vigor del Código Fiscal en 2020, o con algunas reformas, y a la ley del impuesto sobre la renta, se incluyó esta figura de esquemas reportables, ¿no? Para asesores fiscales, y que inclusive se podía trasladar al contribuyente propiamente dicho respecto a la toma de deducciones o el no considerar un ingreso como gravable, o algunas otras situaciones, sí, que pudieran considerarse agresivas o contrarias a las disposiciones fiscales aplicables. Esta disposición de esquemas reportables trae un catálogo de cerca de 15 supuestos, en los cuales pues señala algunas operaciones que la autoridad ha identificado que pues suele utilizarse para elevación de impuestos o para disminuir la base gravable. Dentro de este catálogo nosotros no observamos que entre la actualización del costo de ventas. Sin embargo, suponiendo que en alguna de ellas pudiera encuadrarse por alguna interpretación o apreciación de la autoridad, tenemos una disposición expresa en el artículo 199, párrafo segundo del Código Fiscal, que señala que cuando se aplica una deducción o un beneficio fiscal derivado de una sentencia, sea judicial o de una resolución de autoridad administrativa, no se le dará el tratamiento de esquema reportable y no tendrá que ser avisada. Entonces, con independencia de que la actualización del costo de ventas pudiera ser o no vista como un esquema reportable, esta disposición nos saca o nos protege de tener que reportarla, y se vuelve una deducción totalmente transparente, que no tiene ningún riesgo y que la autoridad debe reconocer precisamente por el carácter, una sentencia judicial de amparo, ¿no? Entonces, es otra consideración que observamos muy valiosa y que puede ayudar a la evaluación interna al momento de definir si se agota o no se agota esta vía. Y bueno, finalmente, para concluir la sesión, la oportunidad para ir al juicio de amparo. Como lo comentamos, tenemos dos escenarios: podemos ir a la vía tradicional, podemos ir en la vía excepcional. Ajá. Cuando hablamos de la vía tradicional, pues tenemos la posibilidad de ir con la entrada en vigor de la norma. Reiterar, para la mayoría de los contribuyentes del impuesto de la renta ya no va a ser viable, porque la ley nos da 30 días a partir de que entró en vigor. Si vamos a la regla general o al caso que debió haberse presentado, los 30 días transcurrieron por ahí del mediados de febrero del 2014, es decir, ya estamos fuera de plazo para irlo por esta vía. Sin embargo, muy importante que ustedes tengan en consideración, si son contribuyentes del impuesto de la renta a partir del 2020, existe la posibilidad, o pudiera existir la posibilidad, de que se agote el juicio de amparo a partir de esta forma, es decir, a través de la entrada en vigor, pero debemos de analizar el caso particular para ver si estamos todavía en término para poder acudir al juicio. Ahora, cuando hablamos de un acto de aplicación, sea el primero o sea uno posterior, la ley nos da 15 días a partir de que se presenta la declaración, y aquí es donde viene lo interesante y por lo que partimos o iniciamos esta sesión con la idea de que es un tema que no es novedoso, pero que se convierte en un tema actual. ¿Por qué? Como lo sabemos, la materia fiscal no se detuvo, no se interrumpió por la contingencia sanitaria, con una particularidad para el caso de personas físicas, pero para personas morales no hubo una suspensión,
se consideró como actividad esencial y, digamos, el compliance se mantuvo, ¿no? Sin ninguna modificación. Entonces, pues, partiendo del cumplimiento de la obligación en términos, la declaración tuvo que haberse presentado el 31 de marzo, y si contáramos los 15 días, pues estos se agotaron aproximadamente finales de abril. Sin embargo, derivado de la suspensión de procedimientos del Poder Judicial de la Federación desde el 18 de marzo hasta el 31 de julio, derivado de diversos acuerdos generales, ese tiempo no transcurre para nuestro plazo y es posible que gran parte de los contribuyentes que presentaron su declaración anual de 2019 durante marzo tengan aún vigente la posibilidad de agotar el juicio de amparo en contra de ese cálculo de 2019, ¿sí? Y tener el beneficio que hemos estado comentando. Aquí reiterar, y muy importante, del 18 de marzo al 31 de julio no corrieron plazos y nuestro término va a contar a partir de la fecha o del día de marzo que se presentó, y los días que queden pendientes se van a reanudar a partir del 3 de agosto. Voy a poner un caso práctico. Si presentamos nuestra declaración, viendo el calendario, el día... Si presentáramos nuestra declaración, suponiendo el día 27 de marzo, si presentamos nuestra declaración el día 10 de marzo, ¿sí? Únicamente nos corrieron plazos los días 11, 12, 13 y 17 de marzo. Ahí se suspende nuestro plazo de 15 días, llevamos 4, y los días restantes se empiezan a cortar a partir del día 3 de agosto. Entonces, por esta situación, nosotros tendríamos se amplió nuestra posibilidad de poder ir al juicio de amparo y de poder evaluar internamente si es conveniente, si estamos en el supuesto, si la deducción puede ser significativa o representativa, e inclusive, ¿no?, generar un beneficio financiero económico al interior de nuestras empresas, o bueno, como contribuyentes personales, ¿no? Entonces, pues bueno, yo con estos comentarios concluyo la sesión informativa, ¿no? Abrir un espacio de preguntas o comentarios o de cualquier observación, y pues reiterar estar a sus órdenes para cualquier consulta que podamos apoyar o desahogarlo sobre el tema o cualquier otro. Héctor, de mi parte es todo. Gracias, muchas gracias por incorporarse. Como vieron, estamos cambiando de formato. Tuvimos 16 sesiones de webinar en el pasado. De estas 16, pues fue una serie de temas que pudieron parecer muy interesantes. Vimos manejo del estrés en el trabajo. Oye, todavía estamos viendo que compartes pantalla. Ok, un segundo. Miguel. Listo. Gracias. Y esta segunda temporada, digamos, de webinar, como vieron, cambiamos un poquito el formato al inicio de la sesión, como algo novedoso, algo que se llama Bit Class, es decir, 5 minutos para repasar alguna novedad de la semana o histórica, es decir, de tesis, Diario Oficial de la Federación. Y esta segunda parte, alguna novedad. Los miércoles va a ser miércoles de invitados en principio, es decir, aquellos terceros que nos ayudaron por 16 sesiones en el pasado, con algún tema distinto, novedoso, de impuestos internacionales, de una legislación nueva. Recuerden que tuvimos un especialista en marcas y patentes, hubo reformas en temas de marcas y patentes que tenemos pendiente de platicar con ustedes, y si no hay ninguna pregunta, como siempre, les vamos a compartir el comentario inicial y después de la presentación de novedades que dio Miguel. Pues seguirles agradeciendo su participación. Ya tenemos el tema para la siguiente semana. Un especialista nos va a platicar en materia de contratos solamente sobre una cláusula, la cláusula penal. Espero que pueda ser de su interés. Sin embargo, como saben, compartiremos el material. Les mandamos un abrazo y gracias. Muchas gracias. Buen día a todos.